El lago Vostok está cubierto por unos 4000 metros de hielo. Ha estado aislado del mundo por la gruesa capa de hielo durante aproximadamente 15 millones de años. El agua se mantiene líquida por la presión masiva ejercida por el hielo de arriba y, posiblemente por el calor geotérmico de debajo de la corteza terrestre. El verano antártico es el único momento en el que el continente puede ser habitado regularmente debido al increíble frío. En el año 2011, Rusia comenzó a perforar para llegar al lago Vostok, pues se cree que el agua puede ofrecer una visión única de la vida que ha evolucionado separada del resto del mundo durante 15 millones de años. En el 2012 yo era un estudiante de doctorado y tuve la suerte de poder trabajar con un científico ruso en el examen de los núcleos de hielo creados por la perforación del lago. Una vez que el taladro estuviera justo por encima de la superficie del lago, se extraería lentamente, llevando el agua hacia el pozo. Esta agua ya no estaba bajo la presión masiva que mantenía el resto del agua líquida y se congelaría en el pozo creando un tapón. Este tapón en sí podría perforarse y estudiarse. Yo fui uno de los pasantes que hizo el viaje a la Antártida en el verano del 2012. Terminamos nuestro trabajo a principios de febrero y nos fuimos al día siguiente. Una vez que tuvimos los núcleos de regreso al laboratorio, pudimos analizarlos de manera segura. Los hemos mantenido congelados para analizar las partículas disueltas y los gases tal como se encuentran en el lago. Hay algunas teorías de que los muchos lagos subglaciales bajo la Antártida están conectados a través de pasadizos. Esto significaría que estamos estudiando no solo uno, sino todos los lagos debajo del hielo. El año pasado finalmente obtuvimos el visto bueno para dejar que uno de los núcleos se descongelara. Finalmente podríamos analizar el agua que no ha visto la luz del día en miles y miles de años, posiblemente mucho más tiempo que eso. Corté una pequeña sección del núcleo más profundo, el que está justo al lado de la superficie del agua, en un ambiente cerrado, y comencé a aumentar gradualmente la temperatura por encima de 0 grados. Queríamos capturar los gases a medida que se liberaban, así que tuvimos un pequeño dispositivo similar a un globo que trabajaba para capturar y monitorear la liberación de gas. Dicho dispositivo es muy sensible y básicamente puede decir si ha comido mariscos en los últimos 6 meses, por ejemplo. Inmediatamente se recuperó con un nivel de oxígeno increíblemente alto en el agua. Sabíamos que habría mucho oxígeno disuelto en el agua debido a la enorme presión sobre ella, pero el agua parecía tener suficiente oxígeno en el agua para sostener todo tipo de seres vivos. El doctor con el que estaba trabajando, también una de las personas más inteligentes que conocía personalmente y probablemente una de las personas más inteligentes del mundo en ese momento, dijo, y citó: "Si un dinosaurio estuviera vivo hoy, probablemente podría respirar esta agua para sobrevivir". Ahora sé que estaba bromeando, pues la edad del agua probablemente era de solo 13.000 años más o menos debido al tiempo de residencia del lago Vostok. Monóxido de carbono y varios otros gases que estaban en cantidades tan pequeñas que podrían haber sido introducidos por un lagarto o un pez moribundo mientras nadaba hace milenios. Cuando los dinosaurios estaban vivos, la temperatura en la Tierra era mucho mayor. Obviamente, el oxígeno en la atmósfera también lo era. Después de que toda la muestra se derritió, hicimos un balance de nuestra información y finalmente encontramos el primer rastro de vida en el agua nueva. Parecía como si varias especies de algas hubieran evolucionado para soportar la increíble temperatura y la enorme presión del agua que tenía la Antártida. Prosperaron en el agua rica de oxígeno, alimentándose de pequeñas partículas inorgánicas que fueron transportadas por el enorme glaciar de arriba. Ninguna luz llegó a esa profundidad, por lo que las algas eran pequeñas y en su mayoría estaban pegadas al fondo del glaciar. ¡Fue increíble! Tenía la información que necesitaba para mi tesis. El hombre con el que estaba trabajando, el doctor, en el que en este punto puedo llamarlo mi amigo, sufrió un derrame cerebral masivo durante la noche siguiente. Permaneció con soporte vital durante varios días y solo recobró la conciencia brevemente unas pocas veces. Él se despidió de sus seres queridos, los cuales aún viven, y me dijo que continuara mi investigación con su bendición.
Se demoró aproximadamente una semana antes de finalmente fallecer debido a otro derrame cerebral. Estaba devastado. Conocía al hombre profesionalmente, pero en los últimos años habíamos pasado suficiente tiempo juntos como para considerarlo un segundo padre en mi vida. Finalmente, después de 2 semanas de descanso, decidí volver al laboratorio. Solo que todo aquí ya no era igual. No quiero decir que no fuera lo mismo investigar sin mi mentor. Entendí eso. No me gustó, pero sé que nadie vive para siempre. Sin embargo, el laboratorio había cambiado. Algo parecía diferente tan pronto como entré por la puerta. La muestra parecía estar en un lugar diferente. Estaba muy seguro de que lo había dejado en su contenedor, pero ahora estaba sentado directamente en nuestra mesa de laboratorio. Todavía estaba en un lugar hermético, pero no estaba dispuesto a dejarlo ahí sobre la mesa, así que lo volví a mover dentro del contenedor. El resto del núcleo todavía estaba congelado en el almacenamiento, o eso pensé. Separamos cada núcleo para evitar la contaminación cruzada. Era muy poco probable, pero básicamente nos decidimos con la mentalidad del ¿por qué no arriesgarnos? Y eso valía la pena. El núcleo más profundo se había descongelado por completo. Había un cortocircuito en los circuitos de la unidad de refrigeración para ese núcleo en específico. Casi se había incendiado. Teníamos un núcleo que estaba cerca y decidimos descongelar una sección de ese núcleo a continuación. Mientras lo hacíamos, lo filmamos a través de una cámara de alta velocidad para usarlo en el futuro. Queríamos ver en muchos cuadros la estructura del agua antigua a medida que se descomponía y se volvía líquida nuevamente. Fue un experimento interesante hasta que pareció que la cámara no funcionaba correctamente. Los niveles de compuestos orgánicos disueltos en el agua eran inusualmente altos. Lo suficientemente altos como para hacer como si una criatura grande hubiera muerto en el agua antes de congelarse. En esta muestra se encontraron en abundancia partículas que normalmente encontraríamos en grandes masas de agua dulce. Por ejemplo, en los grandes lagos de Estados Unidos. La cámara en realidad estaba capturando sedimentos atrapados en el agua congelada en la superficie del lago. Algo tenía que haberlos perturbado. Mi supervisor, otro doctor, solicitó permiso para regresar a la Antártida durante el verano del 2013 al 2014. Casi no lo logramos debido al cierre del presupuesto del gobierno de los Estados Unidos. Para enero llegué y comencé a instalarme en nuestro puesto científico. Nos habíamos asociado con la estación de Vostok, pero debido al cierre y varias políticas de coordinación deficientes, nuestro lugar de Vostok había sido reservado, por así decirlo. Nuestra solución fue utilizar una instalación más adecuada que desde entonces había sido abandonada. Básicamente todo el interior estaba congelado cuando llegó nuestro equipo, pero pudimos descongelar lo que necesitábamos y reemplazar el resto. Y en nuestra primera semana teníamos una estación en pleno funcionamiento. El pozo que estábamos usando estaba situado directamente debajo de la estación. Facilitó el acceso durante los meses más fríos del año y fue diseñado para poder funcionar durante todo el año. El agujero había sido perforado antes de mi llegada y simplemente estaba esperando a que terminaran de analizarlo. El proceso central es increíblemente complejo. El taladro saca los núcleos de debajo del hielo y una cuchilla afilada los corta a una longitud específica para que quepan dentro de nuestro edificio. Una vez que llegamos al núcleo inferior, el taladro se usa solo para tapar el agujero y el agua del interior se congela nuevamente, creando más muestras del lago. Para esta misión tendría 2 asistentes y mi supervisor, pero debido a mi experiencia en el tema y al hecho de que había trabajado en el proyecto inicial, yo iba a estar a cargo de la mayor parte del trabajo en este proyecto. Eso fue genial para mí. Lo disfruté y realmente sentí que iba a tener una tesis increíble. Las cosas iban bien hasta que el taladro se atascó en el pozo. Los asistentes eran ambos estudiantes de la universidad a la que fui. Uno de ellos no estaba operando correctamente el taladro y logró que se alojara en un ángulo muy levemente en el agujero. Eran más de 4000 metros. Un ligero ángulo pudo ser catastrófico, pero la broca no se cortó. Simplemente se estaba atascando.
Tenía algunas muestras de núcleos pequeños y un laboratorio científico sólido en el lugar, así que continué con mi análisis. El técnico llegó y nos informó que el extremo de la broca probablemente caería al lago cuando quitara la varilla, lo que indicaba que necesitaríamos un nuevo simulacro. Todavía podríamos extraer el núcleo del tapón que se formaría, pero necesitaríamos obtener una nueva broca para perforaciones futuras. Mi supervisor decidió que se llevaría a mis 2 asistentes con él una vez que tuviéramos suficientes núcleos para trabajar con ellos. He estado solo antes en nuestra base de investigación en la Antártida, así que esta perspectiva no me molestó en absoluto. Sacamos el núcleo del tapón y tuve varios miles de metros de agua del lago recién congelada para trabajar. Los demás se fueron al día siguiente, dejándome solo presumiblemente por un periodo de 3 semanas. Los primeros días después de que se fueron no tuve ningún problema. Todavía no había derretido ninguna de las muestras. Tan pronto como fui a derretir el primero, una muestra de unos 5 kilogramos, comencé a tener problemas. Mientras se derretía, tenía nuestra cámara para la posteridad, miré hacia el otro lado y el fragmento se había movido completamente fuera del encuadre. Fue en cuestión de tal vez 2 o 3 segundos. Rápidamente corrí al laboratorio para revisar el equipo y la muestra. La temperatura ambiente en la habitación estaba solo ligeramente por encima del punto de congelación, pero ya había un pequeño charco de agua alrededor del núcleo de la bandeja. Lo reemplacé y volví a mi sala de observación donde podría mirar con relativa calidez que el laboratorio no ofrecía. De vuelta en la sala de observación, noté que la puerta que conducía a los dormitorios y la cocina estaba entreabierta. Este fue un gran no. No nos gustaba dejar las puertas de los compartimentos abiertas en caso de una tormenta fuerte como la que estábamos teniendo. Si el compartimento exterior se rompía, los compartimentos interiores debían permanecer lo suficientemente calientes para mantener la vida. Bueno, a nosotros, claro. Obviamente teníamos trajes de supervivencia de emergencia y planes de respaldo con refuerzos, pero estaba seguro de que había cerrado esa puerta. No parecía haber pasado nada más ese día y me fui a la cama sin incidentes. Cuando me desperté pude escuchar la tormenta golpeando con fuerza en el exterior del edificio. Fue intenso. El informe meteorológico de la estación fue de vientos de 90 km por hora y una tormenta de nieve. La temperatura estaba por debajo de menos 60 grados centígrados. Estaba cerca de la condición meteorológica 1, lo peor que puede llegar a ser. Afortunadamente para mí, hoy iba a trabajar felizmente en otra muestra, esta vez extrayendo el oxígeno disuelto y estudiando cómo aumentaba o disminuía con la profundidad en el pozo. Eso era lo que iba a hacer, hasta que entré en el laboratorio. Mi muestra había desaparecido. La muestra inicial que había derretido el día anterior se había ido, no se había evaporado. El aire del laboratorio estaba filtrado y tenía un clima controlado. Si alguno se hubiera evaporado, no habría sido toda la muestra completa. Estaba perplejo y comencé a pensar que alguien más había entrado en las instalaciones. No era una base grande, no había muchos lugares para esconderse, pero comencé a ver cosas. Justo cuando entré a la cocina esa noche para cenar, vi brevemente lo que parecía una persona que salía corriendo de la habitación cuando entré. Solo vi una sombra. Podría haber sido mi imaginación, claro, pero realmente parecía una persona. Cabe mencionar que la luz se fue esa noche. La instalación fundió un fusible. Me despertó un frío intenso y una alarma que debería haberme despertado antes. Me vestí rápidamente y me fui a cambiar la mecha por una buena. Una vez que llegué al panel eléctrico, estaba parado al final de un pasillo largo y oscuro de unos 40 metros de largo. Encendí brevemente mi luz hasta el final y logré ver a una persona agacharse detrás del siguiente pasillo. Puse el nuevo fusible, encendí la energía y comencé una carrera decidido a atrapar a mi objetivo. Doblé la curva y... nada. No había ninguna persona, ninguna sorpresa, simplemente nada. Desconcertado regresé a mi habitación y traté de volver a dormirme.
La tormenta seguía golpeando al costado del edificio y lo hacía con una frecuencia inquietante, parecía tener un ritmo. Empecé a pensar que tal vez algo estaba pegado al costado del edificio y chocando contra la pared con el viento extremo. Me quedé ahí durante horas hasta que finalmente me quedé dormido durante unos minutos antes de tener que despertarme para comenzar el día. Mi día finalmente comenzó a mejorar cuando estaba analizando un pequeño fragmento de sedimento que parecía provenir del fondo del lago. Era increíblemente viejo y en realidad tenía una pequeña cantidad de algas que se habían acumulado en lo que supuse que era el lado de la partícula que mira hacia arriba. Estaba mirando por el microscopio cuando algo pesado se cayó de la mesa detrás de mí. Sobresaltado, rápidamente me di la vuelta y golpeé mi microscopio, moviendo mi muestra sin darme cuenta. Cuando volví a mirar al microscopio, vi sangre. No mía, no humano para el caso, era color marrón, lo que me hizo pensar que era sangre muerta. Sin embargo, habían glóbulos vivos que nunca antes había visto en mi portaobjetos. Yo había hecho un gran avance. Fue increíble. Descubrí un tipo de vida que había evolucionado por sí sola, separada del resto de la Tierra durante millones de años. Era mi júbilo, sin embargo, duró muy poco. Pero, ¿cómo están vivas estas células? La mayoría de las criaturas vivientes no poseen los mecanismos adecuados para sobrellevar esto y mucho menos para producir una célula sanguínea que pueda vivir fuera del cuerpo en estas condiciones. Comencé a analizar rápidamente el resto de mi muestra y efectivamente, habían más células sanguíneas flotando deliberadamente en el agua. ¡Esto fue asombroso! De repente estaba mucho menos preocupado por las cosas raras que habían estado sucediendo en las instalaciones. Habían pasado casi 2 semanas desde que mis colegas se fueron a buscar una nueva broca, y yo estaba aquí haciendo un descubrimiento trascendental que me llevaría a las próximas Islas Galápagos, excepto que esta vez estaba bajo 4000 metros de hielo en uno de los entornos más inhóspitos de la Tierra. Las sirenas de advertencia se activaron y apagaron durante toda la noche, lo que indica ráfagas de más de 100 km por hora. La temperatura había bajado un mínimo histórico para el mes de marzo, menos 80 grados centígrados. La instalación podría resistir este ataque. Sin embargo, me desperté alrededor de la 1 AM hora local con un fuerte sonido de ruptura en el costado del edificio. Las paredes eran de doble grosor y estaban aisladas por un espacio vacío entre las paredes exterior e interior, pero algo golpeaba lo suficientemente fuerte como para despertarme. Sabía que no podía salir en condición 1, así que intenté en vano volver a dormir hasta que noté de nuevo un patrón extraño en los golpes. Lo describiré lo mejor que pueda. Después de que se repitiera unas cuantas veces, pensé que podría ser código Morse y tuve la horrible idea de que podría haber alguien atrapado fuera de nuestra estación. Quizás mis colegas habían regresado y yo básicamente estaba ignorando sus súplicas de ayuda. Así que corrí a la estación de monitoreo donde teníamos una cámara de circuito cerrado de televisión conectada al exterior que podíamos usar para monitorear la puerta de entrada principal. Rápidamente la encendí y descubrí, para mi consternación, que estaba completamente helado. Solo podía ver una pequeña esquina de la puerta y hielo. Estaba a punto de rendirme cuando vi brevemente una sombra en la puerta. ¿Alguien estaba ahí? Corrí para vestirme por completo. Iba a tener que romper las reglas y abrir la puerta y la esclusa de aire para acondicionar el clima. No se permite salir a nadie con este clima, pero si alguien ya estaba ahí, algo malo había sucedido. Corrí hacia la puerta lo mejor que me permitió mi ropa gruesa y encendí la luz de la esclusa de aire y del exterior. Abrí la puerta y encontré la esclusa de aire llena de humedad congelada que se había acumulado en las paredes y el piso. Enganché una cuerda de seguridad a mi cintura y luego a la barandilla de la pared y forcé la puerta para abrirla. Si no me hubiera enganchado, probablemente yo no estaría aquí al día de hoy.
La puerta fue arrancada de mis manos en una ráfaga de viento masiva y casi directamente al abismo. Después de luchar por mantenerme de pie durante unos segundos, vi que no había nadie. La entrada estaba un poco alejada de los elementos, pero en su mayor parte estaba en medio de la tormenta. Intenté gritar para ver si había alguien cerca y ni siquiera podía oírme a mí mismo. Miré hacia donde estaba mi dormitorio, ahora estaba completamente iluminado por las luces exteriores, y de repente noté 2 abolladuras considerables en la pared. No podía ver más allá de eso. De cualquier manera, eran solo unos pocos metros y decidí que lo había perdido. Alcancé la puerta para cerrarla y volví a entrar cuando pensé que había algo en la nieve. Los ojos pueden jugarte una mala pasada cuando miras fijamente la nieve tan espesa que la visibilidad se limita a una distancia de unos pocos metros con vientos tan fuertes. Con vientos tan helados que apenas puedes mantenerte erguido mientras te sujetas a una cuerda de seguridad. Pero yo pude ver una figura parada en la nieve, eso era claro. Eso no debería ser posible. Nadie debería ser capaz de pararse erguido en esto sin apoyo. Y sin embargo, podía ver todo el camino a través de la locura y distinguir claramente el contorno de una persona parada cuando me di la vuelta para volver al interior. Rápidamente me detuve y traté de gritarle, pero mientras lo hacía me moví rápidamente y tuve que reajustar mi mirada. Se fueron. Quizás lo había vuelto a imaginar. Ya tenía que entrar sí o sí. Agarré la pesada puerta y traté de cerrarla, pero mis pies no se agarraban al terreno resbaladizo. Terminé teniendo que atar la cuerda de seguridad alrededor de una de las barandillas de las puertas y usar las barandillas de la pared como palanca para cerrarlas desde el interior de la esclusa de aire. Tan pronto como me rodeó una extraña sensación de silencio, la tormenta seguía rugiendo afuera, pero de repente mis oídos sobrecargados zumbaban en el relativo silencio de la esclusa de aire. Regresé a mis aposentos y noté que los golpes habían reanudado. Algo tenía que haberse soltado de la instalación. Tenía que estar pegado a las paredes. Esa fue la única explicación racional. Yo me obligué a dormir. No fue fácil, finalmente sucedió. Cuando me desperté, me recibí una llamada que decía que mis compañeros se habían atrasado de nuevo debido al mal tiempo. Tendrían que evacuarme pronto si las cosas no mejoraban. El bit estaba listo para ser entregado, pero no pudieron acceder a la estación. El objetivo era volver a tener capacidad para perforar en la estación antes de que comenzara el invierno. Mientras tanto, continué mi investigación e hice uno de los descubrimientos más asombrosos del milenio. Había tejido en una de nuestras muestras congeladas. Aparentemente, nuestro taladro había alcanzado a un ser vivo en el agua debajo del hielo. No tenía ni idea de si la criatura sobrevivió o no, pero nuestro taladro había logrado golpearla y cortar una pequeña muestra de tejido. Inmediatamente fui a registrar mis hallazgos e informar a nuestra base de operaciones, pero mientras lo hacía noté que nuestras comunicaciones no funcionaban. Traté de conectarme a internet y fui recibido con la rueda giratoria del retraso, nada. Ahora estaba aislado del mundo exterior. Tan pronto como sucedió esto, escuché una alarma que no había escuchado antes. Las alarmas del mal tiempo fueron estridentes y breves. Este era más alto y más largo. Corrí hacia mi panel de instrumentos para averiguar qué era. El agua subía por el pozo hacia la estación. Eso no debería haber sido posible. El hielo debería estar congelado hasta arriba hace mucho tiempo y creado un tapón. Como un pozo artesiano, el agua a presión tendría cierta altura y subiría tan alto por el tubo antes de igualar finalmente y permanecer estacionaria. Calculé esa distancia en menos de 3.900 metros de la superficie del lago. Deberíamos haber tenido 100 metros de seguridad, pero cuando entré corriendo en la sala del pozo fui recibido por varios centímetros de agua chapoteando. Afortunadamente tenía botas impermeables y me las puse rápidamente. El pozo estaba abierto y el tapón de hielo había desaparecido. Lo miré con una luz y por lo que pude ver el hielo se había ido.
Necesitaba sellar el agujero rápidamente. Cabe mencionar que el agujero tenía solo unos 15 centímetros de diámetro, pero el agua parecía salir de las profundidades. Aparentemente nuestros cálculos estaban equivocados. Comencé a ejecutar los controles del taladro. La broca en sí se había ido, pero sin nada que lo impidiera, pude insertar el resto en el pozo y usarlo como tapón. De repente me di cuenta de que estaba caliente, tan inusualmente caliente. Tuve que inundar la habitación con aire exterior y luego el agua se congelaría en unos momentos. Había conductos de ventilación en el techo que se podían abrir manualmente para permitir la entrada del aire fuerte. Solo que no esperábamos tener que hacerlo en condiciones climáticas 1. Rápidamente trepé y moví la palanca que abría las paredes interior y exterior. El aire entró rápidamente a través de las rendijas y la temperatura descendió hasta congelarse en unos momentos. Con el taladro en su lugar, el agua comenzó a solidificarse bien y luego pude quitarlo y dejar que el agujero se congelara como antes. Regresé a mi muestra y descubrí que ya no estaba. Esto era el colmo. Mi equipo fue alterado, mis herramientas movidas y mi descubrimiento pionero faltaba. Me dispuse a cortar una nueva muestra y mientras lo hacía abrí la puerta de nuestra sala de congelación, que en realidad estaba normalmente un poco más caliente que la temperatura exterior en este momento, y descubrí que todo se había descongelado. Nuestro núcleo de hielo de 4000 metros estaba chapoteando en el suelo de la instalación y volvía a congelarse lentamente. Mis muestras se arruinaron. Estaba a punto de salir corriendo de la habitación cuando me di cuenta de que había algo en el estante cerca del fondo de la habitación. Si el hielo se hubiera descongelado, no debería haber nada ahí, así que fui a investigar y parecía un cadáver momificado. Era negro, azul y marchito. Se encogió en una posición contorsionada y parecía que tenía demasiadas extremidades. De repente empezó a arrastrarse hacia mí usando más de 2 brazos y tal vez una pierna extra. Caí de espaldas y me agarré a uno de los estantes antes de aterrizar en el agua. Para empezar, caminaba penosamente a través de varios centímetros de agua y ahora estaba corriendo. Se movió en el estante hasta la cintura y subió alrededor del borde exterior para llegar al siguiente nivel. Gracias a Dios llegué a la puerta momentos antes de que la criatura lo hiciera y la cerré de golpe, cerrando la sala de muestras mientras lo hacía. Rápidamente abrí las rendijas de ventilación del techo para tratar de congelar la habitación, y lo que fuera que hubiera dentro, y luego me di cuenta de que probablemente esto no le molestaría mucho si hubiera estado viviendo donde pensé que estaba. Frenéticamente corrí a las habitaciones de la tripulación y me encerré. Tenía acceso a la cocina, las habitaciones y los dormitorios sin tener que acercarme al laboratorio. Iba a ser evacuado de emergencia pronto, podía esperar. Excepto que no se me pudo localizar en este momento. Intenté acceder a nuestras comunicaciones y descubrí que internet había vuelto, pero nuestras comunicaciones por radio no funcionaban. Yo recibí varios mensajes preguntándome si estaba bien. Aparentemente estaba recibiendo balizas de emergencia de nuestro laboratorio. La alarma de agua también les había llamado la atención. Les conté lo que había pasado y ellos no me creyeron. Me dijeron que estaba loco. Estaba solo en la Antártida y había estado ahí durante casi un mes. Lo compararon con un astronauta en la ISS que sufría de ansiedad. Me las arreglé para calmarme un poco. El circuito cerrado de televisión no mostró nada moviéndose en ningún otro lugar de la estación. Agarré una pistola de bengalas y una palanca. No tenía otras armas y lentamente regresé al laboratorio. Todo parecía normal. Recibí un informe de que iban a enviar un transporte de emergencia a recogerme a la mañana siguiente. El tiempo iba a romper por última vez antes del pleno invierno e iban a entregar las piezas para el taladro. Me iban a buscar y se iban. Todavía tenía que empacar algunos equipos y todas las muestras que pudiera guardar.
El laboratorio todavía tenía algunas muestras bajo llave y rápidamente las coloqué en nuestros refrigeradores para transportarlos y tomé algunas piezas de equipo que necesitaríamos en la base de operaciones. Necesitaba visitar la sala de muestras eventualmente. Necesitaba inspeccionar si había daños y desactivar el termostato interno. Todavía estaba encendido para mantener la temperatura regulada y tenía que hacerlo desde adentro. No había otra opción. La habitación había estado helada durante varias horas y cuando abrí la puerta, el agua estaba congelada a varios centímetros de altura en la puerta. Caminé con cuidado hasta el otro lado de la habitación y giré el termostato a 0. Dejé que el aire exterior controle la temperatura durante el invierno. Observé atentamente los estantes hasta la cintura donde antes habían estado nuestros núcleos de hielo y regresé a la puerta lo más rápido que pude. Y ahí estaba, en el estante superior, casi congelado. Se estaba estirando a mí lo mejor que pudo, pero el hielo finalmente lo estaba congelando hasta donde no podía moverse. Yo golpeé salvajemente con la palanca a la criatura y él se las arregló para arrebatármela de las manos. Me resbalé y me agarré del mango. La cosa trató de deslizarse por los estantes como lo había hecho antes, pero su gracia anterior se había ido y estaba rompiendo el hielo de sus brazos mientras se movía. Yo cerré la puerta de golpe. No tenía una cámara en el interior, pero podía escuchar sus movimientos rígidos. El hielo rompiendo sus extremidades mientras se movía frenéticamente. Era como pescar en el hielo. El agua finalmente había congelado el pescado. Mientras me alejaba lentamente de la habitación, escuché un leve zumbido y me di cuenta de que algo había cerrado las rejillas de ventilación desde el interior. Ya lo había hecho, regresé a mis aposentos y cerré las puertas una vez más. Antes de que me amainara la tormenta, volvió a golpear con fuerza. Esa noche, antes de que descansara, la tormenta volvió a golpear con fuerza. Oí las mismas alarmas meteorológicas y finalmente volvieron a golpear las paredes, aunque parecía diferente esa noche, casi derrotado. Los golpes finalmente disminuyeron y nunca me quedé dormido. El clima desaceleró poco antes de la mañana y una vez que fue realmente al día siguiente, en realidad no había luz afuera. Pero ya eran las 8 a.m. en nuestro tiempo. Yo finalmente estaba a punto de irme. Mi colega llamó por la radio. Aparentemente la tormenta estaba bloqueando las comunicaciones hasta cierto punto. Ellos estaban a menos de 30 minutos de distancia. Después de una breve espera con todo mi equipo listo para salir por la puerta, me alertaron de que se estaba abriendo nuestra esclusa principal. Pensé que había recibido otra llamada, pero tal vez lo hizo antes. Fui a comprobar y no había nadie. Sin motos de nieve, sin vehículos, sin personas. Desconcertado, me quedé parado por un momento hasta que vi huellas que se alejaban de las instalaciones y se metían en la nieve. Parecían haber demasiados, y eran huellas desnudas. El peso parecía estar fuera de lugar. Estaba cayendo nieve fresca y estaba a punto de tomarles una foto cuando me di cuenta de nuevo. Esto nadie me lo creería. Regresé al interior y recibí una transmisión en ráfaga de la estación rusa Vostok. Estaba llena de estática y en su mayoría incoherente. Debieron saber que no hablaba ruso porque la voz hablaba en inglés con mucho acento. Fue difícil descifrar, pero finalmente pude distinguir algunas palabras. Nosotros intentamos calentarnos. Al principio no tenía sentido, así que lo reproduje varias veces. Finalmente me di cuenta de que no decía cálido, sino que me querían advertir. Sorprendido, borré el mensaje y me alejé de mi computadora hasta que escuché la puerta de la esclusa de aire que se abría nuevamente. Agarré una palanca diferente y fui a investigar. Esta vez eran mis compañeros. Cargué el trineo y salí de ahí lo más rápido que pude. Los rusos de la estación Vostok habían estado llevando a cabo un experimento similar al nuestro usando una ubicación de núcleo diferente a unas pocas millas de distancia.
Sin embargo, su agenda estaba un par de semanas antes que la nuestra, y solo puedo asumir que llegarán a la misma conclusión que yo. Hay vida prehistórica debajo del hielo en la Antártida.